Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con el tema de la violencia psicológica, en este caso en el ámbito de familia. Para los familiares de las víctimas, uno de los temas que más les cuesta comprender es cómo, a pesar de las mentiras, las traiciones, las manipulaciones, la víctima sigue enganchada con una persona que solamente le quiere hacer daño. Y muchas veces, a pesar de dejarlo, reiteradamente vuelven con él o con ella, como si hubiera una especie de magnetismo o atracción fatal. Pero todo tiene una explicación, y esto también la tiene, este fenómeno también tiene una explicación. Quienes nos dedicamos al tema de la violencia psicológica definimos esta conducta como vínculo traumático de traición. Es lo más común que después de años de relación con un maltratador te lleven a desarrollar ese vínculo. Y lo que caracteriza, una de las tantas cosas que caracteriza este tipo de vínculos, es que son sumamente adictivos. La palabra adicción viene del latín adictus y se refería al deudor insolvente que, al no poder pagar su deuda, caía en manos de su acreedor y se transformaba en un esclavo. Una adicción, entre tantas cosas, se caracteriza por lo siguiente. Si lo miramos desde el punto de vista de la neurociencia, en el cerebro opera un sistema, podríamos llamar, de recompensas, que está regulado por una hormona llamada dopamina, que es la que nos causa sensación de bienestar. Al estar dentro de un vínculo traumático, a los bajones de maltrato lo sobreviene, o sea, son seguidos de las, entre comillas, reconciliaciones, ¿no es cierto? Entonces, este circuito como de sube y baja emocional prolongado en el tiempo es lo que produce a nivel cerebral la adicción emocional, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que le pasa a los adictos a drogas duras o al alcohol. Y por ese motivo es que la mayoría de los autores que hablamos sobre este tema recomendamos justamente no tener contacto, no volver a tener contacto con esa persona. Lo que sucede es que, bueno, a veces es muy difícil, sobre todo en temas de familia, ¿no es cierto? Porque lo más recomendado sería, al igual que un alcohólico que repite la frase en los grupos de autoayuda, solo por hoy no voy a beber, bueno, solo por hoy no voy a tener más contacto con esta persona, porque al volver a tomar una gota de alcohol, otra vez vuelve, o sea, el alcoholismo no se va. Y esto es prácticamente lo mismo. Entonces, no es que no se va a ir. Ahora vamos a ver que sí vas a poder superarlo. No es lo mismo que el alcohol, pero quiero decir que el efecto a nivel dopamina es el mismo. Entonces, si no es posible, por lo menos, si no es posible eliminar el contacto con esa persona, por lo menos dosificarlo de manera tal de que cuando se esté en contacto no se esté solo, o sea, la víctima no esté nunca solo con esa persona, y siempre haya un tercero o un tercero neutral, ¿no es cierto? Otra de las características de los vínculos adictivos, en este caso a la adicción a la violencia psicológica, es la baja tolerancia a la frustración. Personas que les cuesta gestionar la frustración o el estrés, digamos que las adicciones le proporcionan una ilusión de que está todo bien, porque les permite la adicción, los aliena, o sea, es una manera de alienarse, ¿no es cierto?, de permitir evadir de la realidad. Bueno, es decir, que en este caso, en el caso de la violencia psicológica, también la víctima niega, porque los de afuera dicen, ¿cómo es posible que no vea todo esto, ¿no? ¿Cómo que no ve todo lo que esa persona está haciendo? Bueno,
Casi que en violencia psicológica, eso es, digamos, es más evidente en violencia física, ¿no? En la violencia psicológica puede ser que los de afuera tampoco vean lo que esté pasando y solamente la sensación de que las cosas están mal la tiene la persona que está sufriendo. Pero en todo caso, la víctima prefiere quedarse con las cosas buenas, como si hubiera una especie de amnesia con respecto a las cosas malas, ¿no? Entonces, la víctima, ¿por qué pasa esto? Porque hay una creencia que subyace, que es que la víctima cree que no va a poder vivir sin esa persona. Hay una frase muy común en las víctimas de violencia que es con él estoy mal y sin él estoy peor. Eso ya nos está indicando este vínculo traumático, ¿no es cierto? Entonces, el adicto emocional, igual que cualquier adicto, es un esclavo, o sea, no controla su adicción, y en este caso no controla la adicción que tiene a esa persona maltratadora. ¿Por qué? Porque para la víctima esa persona es el centro de su vida, es el eje, todo empezó a girar alrededor de a poco, porque esto, recordemos que la violencia psicológica siempre es por goteo, no se llega a esto de la noche a la mañana. En realidad es una sucesión de hechos que van llevando, la va llevando el maltratador, la va degradando a la víctima muy lentamente, y ese agujero negro que es el maltratador le consume toda la energía, le consume la vida. A veces las personas llegan hasta el suicidio, ¿no es cierto? Entonces, por eso intentar salir de esta situación por mero voluntarismo, por supuesto que dependerá del momento en que la persona tome conciencia y decida salir, cuánto tiempo ha pasado ya de este vínculo, pero en todo caso siempre es posible. Una vez que se asume la realidad, siempre es posible. Lo que probablemente no se pueda hacer es solo o sola, pero siempre es posible, porque si se hace solo, lo más probable es las recaídas, ¿no es cierto? O sea, volver repetidas veces con esa persona maltratadora con consecuencias cada vez más desastrosas. Entonces, es fundamental para que la víctima pueda consolidar nuevamente su autoestima, su fortaleza, y sobre todo no volver a repetir la historia ni con ese maltratador ni con ningún otro. Trabajar el sistema de creencias y transformar ese vínculo de apego, justamente salir de ese apego al maltratador, ¿no es cierto? Que es todo lo que estamos hablando. Y para esto, una de las terapias más recomendadas es la programación neurolingüística.